Mi nombre es Elena y tengo 35 años. Esta es la historia de cómo mi familia me traicionó durante toda mi vida. Pero también es la historia de cómo mi abuelo me protegió incluso después de su muerte. Todo comenzó el día que nací. Yo fui la primera hija de mis padres. 2 años después nació mi hermano Rodrigo. Desde ese momento todo cambió en mi casa. Mi padre siempre quiso un hijo varón. Cuando Rodrigo nació, mi padre celebró durante una semana. Hizo una fiesta enorme. Invitó a toda la familia. Compró champán caro. Regaló puros a todos sus amigos. Yo apenas tenía 2 años, pero mi madre me contó todo esto después. Según ella, mi padre nunca mostró esa alegría cuando yo nací. Crecí sabiendo que era la hija no deseada. Rodrigo siempre fue el favorito. Le compraban lo mejor de todo. Zapatos de marca. Ropa de diseñador. Juguetes caros. A mí me daban lo que sobraba. Ropa de segunda mano. Juguetes usados. Zapatos baratos que me lastimaban los pies. Pero yo no me quejaba. Aprendí desde pequeña que quejarme solo empeoraba las cosas. Mi padre me llamaba desagradecida cuando pedía algo. Mi madre me decía que fuera más considerada con la familia. Rodrigo se burlaba de mí frente a todos. Solo había una persona en toda mi familia que me trataba con amor. Mi abuelo paterno. El papá de mi padre. El abuelo Ernesto. Él vivía en una casa grande al otro lado de la ciudad. Era un hombre de negocios exitoso. Tenía varias propiedades. Una empresa de construcción. Terrenos en diferentes estados. Inversiones en el extranjero. Mi padre trabajaba en la empresa del abuelo. Pero no era muy bueno en su trabajo. El abuelo siempre se quejaba de que mi padre era flojo. Decía que mi padre solo esperaba heredar todo sin esforzarse. Cada fin de semana el abuelo me invitaba a su casa. Me recogía en su auto antiguo. Un Chevrolet azul del año 1975. Lo cuidaba como un tesoro. Pasábamos las tardes juntos. El abuelo me enseñaba cosas importantes. Me enseñó a leer estados financieros. Me explicó cómo funcionaban los negocios. Me mostró sus propiedades. Me contó historias de cuando construyó su empresa desde cero. Él empezó vendiendo herramientas en un puesto del mercado. Ahorró cada peso durante años. Compró su primer terreno cuando tenía 30 años. Construyó casas con sus propias manos. Las vendió y compró más terrenos. Así creció su imperio. Mi padre nunca valoró esas historias. Decía que el abuelo era un viejo aburrido. Rodrigo tampoco quería pasar tiempo con el abuelo. Prefería estar con sus amigos. Pero yo adoraba cada momento con mi abuelo. Él me trataba como si yo fuera importante. Me escuchaba cuando hablaba. Valoraba mis opiniones. Me decía que yo era inteligente. Me animaba a estudiar. Cuando cumplí 15 años el abuelo me regaló algo especial. Me dio $1000. Era mucho dinero para mí en ese tiempo. Pero al día siguiente el abuelo llegó a mi casa. Habló con mi padre. Le dijo que él pagaría mis estudios. Mi padre se enojó mucho. Discutieron durante horas. Mi padre decía que el abuelo lo estaba traicionando. Que yo no merecía esa oportunidad. Que era un desperdicio de dinero. El abuelo le respondió con calma. Le dijo que su dinero era suyo. Que él decidía cómo gastarlo. Que yo había demostrado más dedicación que nadie en la familia. Mi padre dejó de hablarle al abuelo durante meses. Pero el abuelo cumplió su promesa. Pagó mi universidad completa. Estudié administración de empresas. Me gradué con honores. Fui la mejor de mi generación. Mientras tanto, Rodrigo reprobó 2 años de universidad. Mi padre tuvo que pagar cursos de verano. Contrató tutores privados. Finalmente Rodrigo se graduó con calificaciones mediocres. Pero mi padre estaba orgulloso de él de todas formas. Hizo una fiesta enorme para su graduación. Invitó a 200 personas. Rentó un salón de lujo. Contrató mariachis.
Cuando yo me gradué con honores, mi padre no hizo nada. No hubo fiesta. No hubo celebración. Solo una cena familiar donde mi padre pasó todo el tiempo hablando de Rodrigo. Yo ya estaba acostumbrada. Ya no me dolía tanto. O eso me decía a mí misma. El abuelo sí celebró mi graduación. Me llevó a un restaurante elegante. Me regaló un reloj hermoso. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Me dijo que yo llegaría muy lejos. Después de graduarme conseguí trabajo en una empresa internacional. Era una posición de nivel inicial. Pero yo trabajé muy duro. Llegaba temprano. Me quedaba tarde. Aprendía todo lo que podía. En 2 años me ascendieron. En 5 años era gerente. En 8 años era directora regional. Ganaba muy bien. Pero nunca le dije a mi familia cuánto ganaba. Ellos asumían que yo tenía un trabajo normal de oficina. Mi padre nunca preguntó sobre mi carrera. No le interesaba. Solo hablaba de los logros de Rodrigo. Rodrigo consiguió trabajo en la empresa del abuelo. Mi padre lo presionó para que lo contratara. El abuelo aceptó a regañadientes. Pero Rodrigo era mal empleado. Llegaba tarde. Se iba temprano. Cometía errores costosos. El abuelo se quejaba constantemente. Pero mi padre siempre defendía a Rodrigo. Decía que el abuelo era muy exigente. Que Rodrigo solo necesitaba tiempo para aprender. Pasaron los años. Yo seguí creciendo en mi carrera. Compré mi propio departamento. Un lugar pequeño pero bonito. Lo decoré con mis propios muebles. Era mi refugio. Mi familia nunca lo visitó. Nunca les importó. Rodrigo seguía viviendo con mis padres. Tenía 30 años y nunca había vivido solo. Mi padre decía que era normal. Que la familia debía permanecer unida. Pero yo sabía la verdad. Rodrigo era incapaz de valerse por sí mismo. No sabía cocinar. No sabía lavar su ropa. No sabía pagar servicios. Mi madre lo consentía en todo. Cuando cumplí 32 años recibí una promoción importante. Me nombraron vicepresidenta de la empresa. Era un logro enorme. Solo 3 mujeres en toda la historia de la empresa habían llegado a ese nivel. Mi salario se triplicó. Recibí acciones de la compañía. Tenía un equipo de 50 personas a mi cargo. Quería compartir mi alegría con alguien. Llamé al abuelo. Él tenía 80 años. Su salud estaba delicada. Pero cuando le conté mi noticia se emocionó muchísimo. Me dijo que siempre supo que yo lo lograría. Me pidió que fuera a visitarlo. Fui a su casa ese fin de semana. Cuando llegué vi que estaba más delgado. Se cansaba fácilmente. Pero sus ojos brillaban con la misma inteligencia de siempre. Pasamos la tarde hablando. Me contó que estaba organizando sus asuntos. Dijo que quería dejar todo en orden. Que ya era muy viejo. Que cualquier día podría partir. Yo le dije que no dijera esas cosas. Que todavía le quedaban muchos años. Él sonrió tristemente. Me dijo que debía ser realista. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo había sido la única en la familia que valoró lo que él construyó. Que yo entendía el sacrificio. Que yo había heredado su ética de trabajo. Me dijo que estaba muy decepcionado de mi padre. Que Rodrigo era igual de irresponsable. Que ninguno de los dos merecía lo que él había construido. Pero que la familia esperaba heredarlo todo. Le pregunté qué iba a hacer. Él solo sonrió. Me dijo que ya lo vería. Que confiara en él. Que él nunca me dejaría desprotegida. No entendí completamente qué quiso decir. Pero no quise presionarlo. Pasamos el resto de la tarde viendo fotos antiguas. Me contó historias de cuando era joven. De cómo conoció a mi abuela. De cómo construyeron su vida juntos. Cuando me despedí lo abracé fuerte. Algo dentro de mí sabía que ese abrazo era importante. 3 meses después recibí la llamada. Era mi padre.
Su voz sonaba extraña. Me dijo que el abuelo había fallecido. Que murió mientras dormía. Pacíficamente. Sentí como si el mundo se detuviera. El abuelo era la única persona en mi familia que me amaba. La única que creía en mí. Y ahora se había ido. Lloré durante días. No fui a trabajar durante una semana. Mis compañeros enviaron flores. Mi jefe me dio el tiempo que necesitara. Pero mi familia apenas notó mi dolor. Estaban demasiado ocupados con otros asuntos. El funeral fue enorme. Vinieron cientos de personas. Socios de negocios. Empleados. Amigos. La iglesia estaba llena. Yo me senté en la última fila. Mi padre y Rodrigo estaban en la primera fila. Actuando como si hubieran sido devotos del abuelo. Pero yo sabía la verdad. Apenas lo visitaban. Nunca lo escuchaban. Solo esperaban su dinero. Después del funeral vino el entierro. Y después del entierro vino la lectura del testamento. El abogado del abuelo citó a toda la familia. Nos reunimos en su oficina. Una oficina elegante en el centro de la ciudad. Mi padre llegó con un traje nuevo. Rodrigo traía corbata por primera vez en años. Mi madre se veía nerviosa pero emocionada. Yo llegué con ropa sencilla. Un vestido negro. Sin joyas. Sin maquillaje elaborado. Solo quería que esto terminara. El abogado era un hombre mayor. Se llamaba licenciado Márquez. Había trabajado con el abuelo durante 30 años. Nos saludó formalmente. Nos pidió que tomáramos asiento. Abrió una carpeta gruesa. Comenzó a leer el testamento. Primero venían las donaciones. El abuelo dejó dinero a varias organizaciones benéficas. Un orfanato. Un asilo de ancianos. Una escuela pública. Mi padre se impacientó. Preguntó cuándo llegarían a la parte importante. El abogado lo miró con desaprobación. Continuó leyendo. Luego vinieron las propiedades menores. Una casa pequeña para una prima lejana. Un terreno para un empleado leal. Algunos muebles para amigos cercanos. Mi padre tamborileaba los dedos sobre la mesa. Rodrigo revisaba su teléfono. Finalmente el abogado llegó a los bienes principales. La empresa. Las propiedades grandes. Las inversiones. Todo lo que valía millones. Mi padre se enderezó en su silla. Rodrigo guardó su teléfono. Mi madre se inclinó hacia adelante. El abogado leyó en voz alta. Para mi hijo Carlos Alberto Ramírez. Ese era mi padre. Le dejo la casa en la que actualmente reside. Mi padre sonrió. Para que tenga un techo sobre su cabeza el resto de su vida. Pero la casa no puede ser vendida ni hipotecada. Solo puede ser habitada. La sonrisa de mi padre vaciló. También le dejo una pensión mensual de $3.000. Para que viva con dignidad. Mi padre frunció el ceño. Solo $3.000. Él esperaba millones. El abogado continuó. Para mi nieto Rodrigo Ramírez. Rodrigo se animó. Le dejo un fideicomiso de $50.000. Para que lo use en su educación o desarrollo profesional. El dinero será administrado por el albacea. Y solo se liberará con aprobación documentada de gastos educativos. Rodrigo palideció. $50.000 no era nada comparado con lo que esperaba. Y ni siquiera podía gastarlo libremente. Mi padre estaba rojo de ira. Se puso de pie. Preguntó a gritos qué pasaba con el resto. Con la empresa. Con las propiedades. Con las inversiones. ¿Dónde estaba todo eso? El abogado levantó una mano. Aún no he terminado. Mi padre se sentó de golpe. El abogado me miró directamente. Sentí que todos los ojos se volvieron hacia mí. Para mi nieta Elena Ramírez. Mi corazón latía con fuerza. Le dejo la totalidad de mi empresa de construcción. Incluyendo todos sus activos y contratos.
Mi padre se puso de pie de nuevo. ¿Qué? Su voz era un grito. El abogado continuó sin inmutarse. También le dejó las siguientes propiedades. El edificio de departamentos en la colonia Roma. El terreno comercial en Polanco. Los 3 locales comerciales en el centro histórico. La casa de campo en Cuernavaca. Mi padre estaba temblando. Esto es un error. Esto no puede ser real. El abogado siguió leyendo. También le dejo todas mis inversiones en el extranjero. Las acciones en la bolsa. Los bonos gubernamentales. Y el contenido completo de mi cuenta de ahorro. Mi madre empezó a llorar. Rodrigo estaba en shock. Yo no podía moverme. No podía respirar. El abogado sacó otro documento. Además, don Ernesto dejó esta carta. Para ser leída en voz alta en presencia de toda la familia. Mi padre gritó que esto era un fraude. ¿Qué demandaría? Que el viejo estaba senil cuando escribió esto. El abogado lo miró fríamente. Don Ernesto estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo evaluaciones psicológicas que lo confirman. Este testamento fue redactado hace 3 años. Y ha sido revisado y actualizado cada 6 meses desde entonces. Es completamente legal. Mi padre se dejó caer en su silla. El abogado abrió el sobre con la carta. Comenzó a leer con voz clara. A mi familia. Si están escuchando esto es porque ya he partido. Quiero explicar mis decisiones. Carlos. Tú eres mi hijo y te amo. Pero nunca valoraste lo que te di. Nunca trabajaste duro. Siempre esperaste que todo te lo dieran. Te di un trabajo en mi empresa. Lo tomaste como un derecho. No como una oportunidad. Te pagué un salario generoso. Lo desperdiciaste. Esperabas heredar mi fortuna. Para seguir viviendo sin esfuerzo. Pero yo construí mi imperio con mis propias manos. Con sacrificio. Con dedicación. No voy a permitir que lo destruyas por tu flojera. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Pero no de tristeza. De rabia. La carta continuó. Rodrigo. Eres mi nieto. Te di oportunidades. Un trabajo en mi empresa. Educación. Apoyo. Pero tú tampoco las valoraste. Llegabas tarde. Te ibas temprano. Cometías errores por descuido. Nunca te importó aprender. Solo querías el dinero. Te dejo algo para tu educación. Espero que algún día decidas usarlo sabiamente. Pero no confío en que administres más que eso. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. Luego el abogado llegó a la parte sobre mí. Elena. Mi querida nieta. Desde que eras pequeña vi en ti algo especial. Vi determinación. Vi inteligencia. Vi el mismo fuego que yo tuve cuando era joven. Cuando todos te ignoraban tú estudiabas. Cuando todos te menospreciaban tú trabajabas. Te graduaste con honores. Construiste una carrera exitosa. Y lo hiciste todo por ti misma. Con muy poca ayuda. Me siento orgulloso de ti. Más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Por eso te dejo todo lo que construí. Porque sé que lo valorarás. Sé que lo harás crecer. Sé que honrarás mi memoria. No dejes que nadie te diga que no lo mereces. Lo mereces más que nadie. Confío en ti. Te amo. Tu abuelo Ernesto. El silencio en la oficina era absoluto. Yo tenía lágrimas corriendo por mi rostro. El abogado cerró la carta. Guardó los documentos. Mi padre explotó. Esto es injusto. Ella es una mujer. No puede manejar una empresa. Va a arruinar todo. Voy a demandar. Voy a pelear esto. El abogado sacó más papeles. Don Ernesto anticipó esta reacción. Aquí tengo documentos que muestran cada error que usted cometió en la empresa. Cada pérdida por su negligencia. Cada vez que don Ernesto tuvo que corregir sus errores.
También tengo grabaciones. De conversaciones donde usted admite que solo trabaja ahí por el dinero. Que no le importa la empresa. Mi padre palideció. Además, si intenta impugnar este testamento, perderá también la casa y la pensión. Don Ernesto incluyó una cláusula. Cualquier familiar que inicie acciones legales contra este testamento será automáticamente desheredado por completo. Mi padre se hundió en su silla. Derrotado. Rodrigo preguntó con voz temblorosa. ¿Y si yo no impugno? Mantengo el fideicomiso. El abogado asintió. Sí. Rodrigo miró a mi padre. Papá, no podemos pelear esto. Mi padre lo fulminó con la mirada. Pero sabía que había perdido. Mi madre finalmente habló. ¿Cómo pudiste? Me miró con odio puro. ¿Cómo pudiste quitarle todo a tu hermano? A tu padre. No le quité nada. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. El abuelo decidió esto. No yo. Pero tú lo manipulaste. Lo envenenaste contra nosotros. No hice nada de eso. Solo pasé tiempo con él. Algo que ninguno de ustedes hizo. Mi padre se puso de pie. Vamos. No nos quedaremos aquí a escuchar esto. Mi madre y Rodrigo lo siguieron. Antes de salir, mi padre se volvió. Estás muerta para mí. Nunca vuelvas a acercarte a esta familia. Y salieron dando un portazo. Yo me quedé sentada, temblando. El abogado me sirvió un vaso de agua. Lamento que haya sido tan difícil. Don Ernesto sabía que reaccionarían así. Por eso dejó la carta. Quería que usted supiera la verdad. Que supiera que él creía en usted. Bebí el agua despacio. ¿Qué hago ahora? El abogado sonrió. Ahora toma control de su herencia. Tengo todos los documentos listos. Necesitamos firmar algunos papeles. Transferir cuentas. Actualizar registros. Pero todo está en orden. Don Ernesto se aseguró de eso. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos. Firmé tantos papeles que me dolió la mano. El abogado me explicó cada detalle. La empresa tenía 20 empleados. Contratos activos con 5 clientes grandes. Proyectos en desarrollo. Cuentas saludables. Las propiedades generaban ingresos por rentas. Todo estaba muy bien administrado. El abuelo había sido meticuloso. Cuando terminamos, el abogado me entregó una caja. Don Ernesto dejó esto para usted. Pedí que se lo entregara después de la lectura del testamento. Abrí la caja. Dentro había un álbum de fotos. Fotos del abuelo y yo a través de los años. Desde que yo era una niña hasta hace algunos meses. Había una nota escrita a mano. Elena. Estas fotos son algunos de mis recuerdos más preciados. Cada momento contigo fue un regalo. Gracias por alegrar mis últimos años. Gracias por demostrarme que mi legado continuará en buenas manos. Te amo. Nunca lo olvides. Lloré sosteniendo la nota. El abogado me dio privacidad. Cuando me calmé, le di las gracias. Salí de la oficina en un estado de shock. No podía creer todo lo que había pasado. En unas horas mi vida había cambiado completamente. Los siguientes días fueron un torbellino. Tuve que notificar a mi trabajo. Les expliqué que había heredado una empresa. Que necesitaba renunciar. Mi jefe estaba triste de perderme. Pero me felicitó. Me dijo que sería una excelente empresaria. Me ofreció ayuda si alguna vez la necesitaba. Limpié mi oficina. Me despedí de mis compañeros. Era el fin de una era. Pero el comienzo de otra. Luego fui a la empresa del abuelo. El edificio era modesto pero bien mantenido. Los empleados me recibieron con respeto. Muchos habían trabajado ahí durante años. Conocían al abuelo. Lo respetaban. Les presenté. Les aseguré que no habría cambios drásticos. Que quería aprender de ellos. Que trabajaríamos juntos.
Se veían aliviados. Habían temido que vendiera la empresa. O que pusiera a cargo a alguien incompetente. Pasé semanas aprendiendo cada aspecto del negocio. Revisé contratos. Conocí a los clientes. Visité las obras en construcción. Me reuní con proveedores. Estudié las finanzas. El abuelo había construido algo sólido. Pero había oportunidades de crecer. Implementé nuevos sistemas. Digitalicé procesos. Mejoré la eficiencia. En 6 meses los ingresos aumentaron un 20%. En un año habíamos ganado 3 clientes nuevos. La empresa estaba floreciendo. Mientras tanto mi familia me había cortado completamente. Mi padre cambió su número de teléfono. Mi madre me bloqueó de todas partes. Rodrigo me eliminó de redes sociales. Era como si nunca hubiera existido para ellos. Al principio me dolió. Pero luego me di cuenta de algo. Ellos nunca me habían tratado como familia. Solo me toleraban. Ahora que no me necesitaban simplemente me borraron. Pero yo estaba bien. Mejor que bien. Estaba construyendo mi propio camino. 2 años después de la muerte del abuelo recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Era Rodrigo. Su voz sonaba diferente. Más madura. Más humilde. Me pidió si podíamos reunirnos. Dudé. Pero algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería neutral. Rodrigo llegó puntual. Eso ya era diferente. Se sentó frente a mí. Se veía cansado. Gracias por venir. No sabía si aceptarías. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero disculparme. Lo miré sorprendida. Por todo. Por cómo te tratamos. Por cómo te traté. Nunca fue justo. Tú no merecías eso. ¿Por qué ahora? Porque crecí. Porque finalmente entendí. Me contó lo que había pasado. Después de que yo heredé todo, mi padre se volvió amargo. Culpaba a todos por su situación. Especialmente a Rodrigo. Le decía que era un fracaso. Que no pudo ni siquiera conseguir una herencia. La relación entre ellos se deterioró. Rodrigo finalmente se cansó. Se mudó solo. Consiguió un trabajo modesto. Usó parte del fideicomiso para tomar cursos. Aprendió un oficio. Carpintería. Resultó que tenía talento para eso. Ahora tenía su propio pequeño taller. No ganaba mucho. Pero era honesto. Y estaba orgulloso de sí mismo por primera vez. El abuelo tenía razón sobre mí. Yo era un inútil. Esperaba que todo me lo dieran. Pero cuando tuve que valerme por mí mismo. Cuando nadie me rescató. Tuve que cambiar. Y me di cuenta de algo. Tú siempre fuiste así. Siempre trabajaste duro. Siempre te valiste por ti misma. Y nosotros te castigamos por eso. Lo siento, Elena. De verdad lo siento. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Sus ojos estaban húmedos. Me di cuenta de que era sincero. Gracias por decirme esto. Sé que no fue fácil. Me gustaría que pudiéramos empezar de nuevo. No como antes. Sino como 2 adultos. Como hermanos de verdad. Lo pensé por un momento. Me gustaría eso también. Su rostro se iluminó. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. De verdad hablando. Por primera vez en nuestras vidas. Me contó sobre su taller. Yo le conté sobre la empresa. Era extraño. Pero bueno. Desde ese día Rodrigo y yo mantuvimos contacto. No era una relación cercana todavía. Pero era honesta. Él nunca me pidió dinero. Nunca me pidió favores. Solo quería una relación real. Yo lo respetaba por eso. Mis padres nunca se acercaron. Según Rodrigo seguían amargados. Vivían de la pensión del abuelo.
Apenas les alcanzaba para su estilo de vida anterior. Mi madre tuvo que vender sus joyas. Mi padre su auto de lujo. Tuvieron que ajustarse. Aprender a vivir con menos. Culpaban a todos menos a sí mismos. Yo no sentía satisfacción por su sufrimiento. Pero tampoco sentía culpa. Ellos eligieron su camino. Yo elegí el mío. 5 años después de heredar la empresa había crecido enormemente. Ahora teníamos 50 empleados. Oficinas en 3 ciudades. Contratos con clientes internacionales. El valor de la empresa se había triplicado. Las propiedades que heredé también aumentaron de valor. Invertí sabiamente. Compré más terrenos. Desarrollé proyectos. Me convertí en una empresaria exitosa. Revistas de negocios me entrevistaron. Me invitaron a dar conferencias. Me pidieron que fuera mentora de jóvenes empresarias. Cada logro lo dedicaba al abuelo. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me dio las herramientas para triunfar. Y yo me aseguré de honrar su confianza. Un día recibí una llamada del licenciado Márquez. El abogado del abuelo. Me pidió que fuera a su oficina. Tenía algo más para mí. Cuando llegué me recibió con una sonrisa. Don Ernesto dejó instrucciones. Si la empresa prosperaba bajo su dirección durante 5 años, yo debía entregarle esto. Me dio otro sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Era otra carta del abuelo. Querida Elena. Si estás leyendo esto significa que han pasado 5 años. Y que la empresa sigue en pie. Probablemente está prosperando. Porque confío en ti. Quiero que sepas algo. Yo supe desde que eras niña que eras especial. Vi en ti la misma determinación que tuve yo. La misma hambre de superación. El mismo rechazo a conformarte. Tu padre nunca lo entendió. Él nació con privilegios y los desperdició. Tú naciste siendo menospreciada y floreciste. Esa es la diferencia. Por eso te dejé todo. No solo porque te amo, sino porque sabía que lo multiplicarías. Que lo harías crecer. Que construirías sobre lo que yo empecé. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado tu camino. Espero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Nunca permitas que te menosprecien. Tú eres fuerte. Eres capaz. Eres digna. Y mereces todo lo bueno que te pase. Te amo, mi niña. Siempre te amaré. Tu abuelo que te cuida desde el cielo. Ernesto. Lloré sosteniendo la carta. El licenciado Márquez me ofreció un pañuelo. Él lo sabía. Sabía que lo ibas a lograr. Por eso preparó esta carta. Quería que supieras que siempre creyó en ti. Gracias. Por todo. Por cuidar de sus asuntos. Por cuidar de mí. Es mi deber. Y mi honor. Don Ernesto fue un gran hombre. Me alegra ver que su legado está en buenas manos. Salí de la oficina con la carta guardada en mi bolso. Conduje hasta el cementerio. Hacía meses que no visitaba la tumba del abuelo. Había estado tan ocupada. Me paré frente a su lápida. Sencilla pero elegante. Como él. Hola, abuelo. Hablé en voz alta. Aunque me sentía tonta. Pero también me sentía conectada con él. Lo logré. La empresa está creciendo. Estamos haciendo proyectos increíbles. Los empleados están felices. Los clientes están satisfechos. Y yo. Yo soy feliz, abuelo. Por primera vez en mi vida soy verdaderamente feliz. Gracias por creer en mí. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por amarme cuando nadie más lo hacía. Te prometo que seguiré haciendo crecer lo que construiste. Te prometo que honraré tu memoria. Te prometo que nunca olvidaré las lecciones que me enseñaste. Te amo. Y te extraño cada día. El viento sopló suavemente. Las hojas de los árboles susurraron. Y por un momento sentí que el abuelo estaba ahí.
sonriendo. Orgulloso. Esa noche organicé una pequeña cena. Invité a Rodrigo. A algunos empleados clave de la empresa. Al licenciado Márquez. A amigos cercanos. Brindamos por el abuelo. Por su memoria. Por su legado. Rodrigo se puso de pie. Quiero decir algo. Todos guardaron silencio. Mi abuelo fue sabio. Más sabio de lo que yo entendí en su momento. Él vio en Elena lo que ninguno de nosotros vimos. Vio su potencial. Su fuerza. Su determinación. Y tomó la decisión correcta. Me avergüenza admitir que yo no lo entendí entonces. Estaba cegado por la avaricia. Por la expectativa. Pero ahora lo veo claramente. Elena merece todo lo que tiene. Y más. Porque ella lo trabajó. Lo ganó. Lo multiplicó. Así que brindo por ti, hermana. Por tu éxito. Por tu felicidad. Y por el abuelo que nos enseñó que el verdadero legado no es el dinero. Es el carácter. Todos aplaudieron. Yo tenía lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de alegría. Después de la cena Rodrigo y yo caminamos un rato. ¿Cómo están papá y mamá? Le pregunté. Igual. Amargados. Rodrigo suspiró. Papá sigue culpando al mundo por sus problemas. Mamá lo sigue apoyando en su amargura. Intenté hablarles de ti. De lo bien que te está yendo. Pensé que tal vez se sentirían orgullosos. ¿Y qué dijeron? No quisieron escuchar. Dijeron que eres una traidora. Que manipulaste al abuelo. Que robaste lo que era de ellos. Rodrigo negó con la cabeza. No hay forma de razonar con ellos. Ya lo acepté. Lo siento. Siento que hayas perdido a tus padres por esto. No los perdí. Nunca los tuve realmente. No de la forma que importa. El abuelo fue más padre para mí que papá jamás fue. Lo sé. Lo era para mí también. Ojalá lo hubiera apreciado cuando estaba vivo. Pero él sabía que cambiarías. Por eso te dejó el fideicomiso. No para que lo gastaras. Sino para que te obligara a pensar. A crecer. Creo que tenías razón. El abuelo siempre tuvo razón. Nos reímos. Era una risa triste. Pero también liberadora. Pasaron más años. La empresa siguió creciendo. Me casé con un hombre maravilloso. Un arquitecto que trabajaba con nosotros. Nos conocimos en una obra. Nos enamoramos mientras discutíamos sobre diseños. Él me apoyaba completamente. Admiraba mi trabajo. Me trataba como igual. Tuvimos 2 hijos. Una niña y un niño. Les puse los nombres de mis abuelos. Ernestina y Ernesto. Les enseñé todo lo que el abuelo me enseñó. El valor del trabajo duro. La importancia de la integridad. El poder de la perseverancia. También les enseñé algo que aprendí por mi cuenta. Que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la gente que eliges. La gente que te ama. Te apoya. Te valora. Rodrigo se volvió parte de esa familia elegida. Visitaba a mis hijos. Les enseñaba carpintería. Era un tío maravilloso. Mis padres nunca conocieron a mis hijos. Nunca lo pidieron. Yo tampoco ofrecí. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos puentes están mejor sin reconstruir. 10 años después de la lectura del testamento recibí una última llamada del licenciado Márquez. Elena, hay algo más. Don Ernesto dejó instrucciones finales. Para ser entregadas 10 años después de su muerte. Fui a su oficina. Ya era un hombre muy viejo. Planeaba retirarse pronto. Me entregó un paquete grande. Esto es lo último. Don Ernesto fue muy específico sobre el momento. Lo abrí. Dentro había documentos. Y un vídeo. El abogado me llevó a una sala privada. Con un televisor.
Reprodujo el vídeo. La pantalla parpadeó. Y ahí estaba él. Mi abuelo. Sentado en su estudio. Grabado años atrás. Pero viéndose saludable. Fuerte. Sonriente. Hola, Elena. Su voz me hizo llorar instantáneamente. Si estás viendo esto, han pasado 10 años desde mi partida. Espero que hayas sido feliz. Espero que la empresa esté prosperando. Espero que hayas encontrado amor. Y propósito. Y paz. Dejé instrucciones para que este vídeo se entregara ahora. Porque hay algo más que quiero darte. En este paquete encontrarás los títulos de propiedad de 3 terrenos. Terrenos que compré en tu nombre cuando eras niña. Cada año en tu cumpleaños compraba un terreno. Y lo ponía a tu nombre. Nadie lo sabía. Ni siquiera tú. Quería que fuera una sorpresa. Una red de seguridad. Por si algo salía mal. Esos terrenos ahora valen mucho. Son tuyos. Haz con ellos lo que quieras. Pero te sugiero que los guardes. Como herencia para tus hijos. Para que ellos también tengan una red de seguridad. También hay otro documento en ese paquete. Una carta que escribí para tus hijos. Mis bisnietos que nunca conoceré. Léela con ellos cuando sean mayores. Cuéntales sobre mí. Sobre cómo empecé. Sobre lo que valoraba. Quiero que sepan que venían de una línea de luchadores. De gente que no se rinde. Y finalmente quiero decirte algo, Elena. Tú eres mi mayor orgullo. Mi mayor logro. No es la empresa. No son las propiedades. No es el dinero. Eres tú. Ver cómo creciste. Cómo te convertiste en esta mujer increíble. A pesar de todo. A pesar de que tu familia no te valoró. A pesar de las dificultades. Floreciste. Y eso es lo más hermoso que he visto en mi vida. Gracias por alegrar mis últimos años. Gracias por darme esperanza. Gracias por demostrarme que hice algo bien en este mundo. Porque si ayudé a formarte. Si contribuí aunque sea un poco a quien eres. Entonces mi vida valió la pena. Te amo, mi niña. Siempre te amaré. Vive feliz. Vive plenamente. Y nunca olvides que eres digna. Que eres capaz. Y que mereces todo lo bueno que te pase. Adiós, mi amor. Hasta que nos volvamos a encontrar. La pantalla se puso negra. Yo estaba sollozando. El licenciado Márquez me puso una mano en el hombro. Fue un gran hombre. Y usted es una gran mujer. Él estaría muy orgulloso de lo que ha logrado. Revisé los documentos. 3 terrenos. Uno en la costa. Uno en las montañas. Uno en las afueras de la ciudad. Todos habían aumentado enormemente de valor. Juntos valían millones. El abuelo había estado cuidándome incluso antes de que yo lo supiera. Esa noche reuní a mi familia. Mi esposo. Mis hijos. Rodrigo. Les mostré el vídeo. Todos lloramos. Incluso mis hijos que nunca conocieron al abuelo. Luego leímos juntos la carta que dejó para ellos. Era hermosa. Les contaba su historia. Les daba consejos. Les decía que siempre fueran honestos. Trabajadores. Amables. Que el dinero viene y va. Pero el carácter permanece. Mis hijos escucharon con atención. Mi hija Ernestina preguntó. Mamá, el bisabuelo era muy sabio, ¿verdad? Sí, mi amor. El más sabio. Quiero ser como él. Sonreí a través de las lágrimas. Entonces trabaja duro. Sé amable. Y nunca te rindas. Eso es lo que él hubiera querido. Mi hijo Ernesto dijo. Cuando sea grande quiero tener una empresa como tu mamá. Para hacer sentir orgulloso al bisabuelo. Ya lo haces sentir orgulloso. Ambos lo hacen. Solo siendo buenas personas. Esa noche después de acostar a los niños mi esposo y yo nos sentamos en la terraza.
mirando las estrellas. Tu abuelo realmente te amaba. Lo sé. Y cambió tu vida. No solo con el dinero. Con su fe en ti. Eso es lo más valioso que me dio. Saber que alguien creía en mí. Cuando nadie más lo hacía. Yo creo en ti. Lo sé. Y eso significa todo para mí. Me abrazó. Vas a dejarles un gran legado a nuestros hijos. No solo dinero. Sino valores. Fuerza. Determinación. Eso es lo que importa. Espero que sí. Quiero que tengan lo que yo no tuve. Una familia que los apoye. Que los valore. Que los ame incondicionalmente. Ya lo tienen. Sonreí. Sí. Ya lo tienen. Pasaron más años. La empresa continuó creciendo. Abrimos oficinas en otros países. Ganamos premios por nuestro trabajo. Fuimos reconocidos como una de las mejores empresas de construcción de la región. Pero nunca perdí de vista lo importante. Cada año en el aniversario de la muerte del abuelo organizaba una cena. Para todos los empleados. Para mi familia. Contaba historias sobre el abuelo. Sobre cómo empezó. Sobre sus valores. Quería que todos supieran. Que esto no era solo un negocio. Era un legado. Una responsabilidad. Un honor. También establecí un fondo de becas. En nombre del abuelo. Para jóvenes de familias de bajos recursos. Que querían estudiar administración o ingeniería. Les pagaba la universidad completa. Igual que el abuelo hizo conmigo. Cada año graduábamos a 5 becarios. Muchos de ellos terminaban trabajando en la empresa. Era mi forma de devolver lo que se me dio. De multiplicar el legado del abuelo. No solo en dinero. Sino en vidas cambiadas. 20 años después de heredar la empresa recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz sonaba vieja. Frágil. Elena. Mamá. No había hablado con ella en 2 décadas. Necesito hablar contigo. Por favor. Dudé. Pero algo en su voz me conmovió. ¿Dónde? ¿En la casa? Tu padre. Se detuvo. Está muy enfermo. Fui a la casa donde crecí. No había estado ahí en años. Se veía más pequeña de lo que recordaba. ¿Más vieja? Descuidada. Mi madre abrió la puerta. Había envejecido mucho. Tenía el pelo completamente blanco. Arrugas profundas. Se veía cansada. Gracias por venir. Asentí. Entré. La casa olía a medicina. A vejez. Mi padre estaba en una cama en la sala. No podía subir las escaleras. Se veía diminuto. Nada como el hombre imponente que recordaba. El cáncer lo había consumido. Sus ojos se abrieron cuando me vio. Elena. Su voz era apenas un susurro. Papá. Me senté en una silla junto a la cama. Mi madre nos dejó solos. ¿Viniste? Sí. ¿Por qué? Después de todo. No lo sé. Tal vez porque a pesar de todo sigues siendo mi padre. Él cerró los ojos. No fui un buen padre. No. No lo fuiste. Lo siento. Tomé una respiración profunda. No esperaba eso. Debí haberte tratado mejor. Debí haberte valorado. Debí haberte amado como merecías. ¿Por qué no lo hiciste? No lo sé. Estaba cegado. Por mis propias expectativas. Por mi orgullo. Por mi machismo estúpido. Pensé que un hijo era más valioso que una hija. Pero me equivoqué. Tú eras la valiosa. Siempre lo fuiste. Y lo arruiné. Arruiné nuestra relación. Te perdí. Y me merezco morir solo. No voy a decir que está bien. Porque no lo está. Me lastimaste. Profundamente. Lo sé.
Pero, Lo miré. Este hombre que me hizo tanto daño. Pero a pesar de todo te perdono. No por ti, sino por mí. Porque no quiero cargar ese peso. Esa amargura. Quiero ser libre. Lágrimas corrieron por su rostro. Gracias. No lo merezco, pero gracias. Pasé la siguiente hora sentada con él. Hablamos. Realmente hablamos. Por primera vez en mi vida. Me contó sobre sus propios miedos. Sus inseguridades. Como su propio padre fue duro con él. Como nunca aprendió a expresar amor. No lo justifico. Solo quiero que entiendas. Que yo también estaba roto. Y rompí a otros en el proceso. entiendo. No significa que esté bien. Pero entiendo. Antes de irme me tomó la mano. Tu abuelo tenía razón. Tú eras la indicada. Mírate. Todo lo que has logrado. Debí estar orgulloso de ti desde el principio. Pero lo estoy ahora. Aunque no lo merezca. Estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. Eso es todo lo que siempre quise escuchar. Murió 2 semanas después. Fui al funeral. Mi madre me agradeció por ir. Por perdonar a mi padre. Dijo que él murió en paz gracias a eso. Rodrigo también estaba ahí. Nos paramos juntos. 2 hermanos que encontraron el camino de regreso. Después del funeral mi madre me habló. Yo también quiero disculparme. No fui buena madre contigo. Te fallé. Te lastimé. Lo siento, Elena. Sé que es tarde. Sé que no cambia nada. Pero necesito que lo sepas. Yo también te perdono, mamá. Ella me abrazó. Por primera vez en décadas. Lloró en mi hombro. Estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa de la mujer en que te convertiste. A pesar de nosotros. A pesar de todo. Saliste adelante. Eres increíble. Gracias, mamá. Eso significó mucho. Después de eso mi madre y yo reconstruimos lentamente una relación. No era perfecta. No borraba el pasado. Pero era algo. Ella conoció a mis hijos. Sus nietos. Se enamoró de ellos. Fue la abuela que nunca fue madre. Y yo se lo permití. Porque mis hijos merecían todo el amor posible. Y porque el perdón es liberador. No para quien es perdonado. Sino para quien perdona. Ahora tengo 50 años. 25 años desde que heredé la empresa del abuelo. La empresa es ahora una corporación. Con cientos de empleados. Presencia internacional. Proyectos en 3 continentes. Vale cientos de millones. Pero eso no es lo que me enorgullece. Me enorgullece que tratamos bien a nuestros empleados. Que damos becas a estudiantes. Que construimos con integridad. Que honramos el nombre del abuelo. Me enorgullece mi familia. Mi esposo que me apoya incondicionalmente. Mis hijos que crecen con valores. Mi hermano que se convirtió en un buen hombre. Mi madre que finalmente encontró paz. Me enorgullece la mujer que me convertí. No a pesar del rechazo. Sino en parte gracias a él. Porque me enseñó a ser fuerte. A no depender de la aprobación de otros. A valorarme a mí misma. A construir mi propio camino. Cada año visito la tumba del abuelo. Le cuento cómo van las cosas. Los nuevos proyectos. Los logros de los niños. Los desafíos superados. Y siempre termino igual. Gracias, abuelo. Por creer en mí. Por amarme. Por darme la oportunidad de demostrarte. Y de demostrarme a mí misma. Que soy capaz. Que soy digna. Que merezco todo lo bueno que tengo. Nunca te olvidaré. Y nunca dejaré de honrar tu memoria. El viento sopla. Las hojas susurran. Y siento que él está ahí. Sonriendo. Orgulloso. En paz. Esta es mi historia.
La historia de una niña rechazada, que se convirtió en una mujer exitosa. No por venganza. No por demostrarle nada a nadie. Sino porque alguien creyó en ella. Y le dio las herramientas para triunfar. Mi abuelo me dio más que una herencia. Me dio confianza. Me dio propósito. Me dio amor incondicional. Y eso no tiene precio. Si hay algo que quiero que aprendas de mi historia es esto. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu familia de sangre no siempre te va a apoyar. A veces las personas que deberían amarte son las que más te lastiman. Pero eso no define quién eres. Tú defines quién eres. Con tus acciones. Con tus decisiones. Con tu trabajo. No esperes que otros te den permiso para triunfar. No esperes que otros reconozcan tu valor. Reconócelo tú misma. Trabaja duro. Sé íntegra. Sé amable pero firme. Construye tu propio camino. Y cuando llegue el éxito no lo uses para vengarte. Úsalo para liberarte. Perdona. No porque lo merezcan. Sino porque tú mereces paz. Crea tu propia familia. De sangre o elegida. Rodéate de gente que te valore. Que te apoye. Que te ame por quien eres. Y si alguna vez tienes la oportunidad de ser para alguien lo que mi abuelo fue para mí, Hazlo. cree en alguien que nadie más cree. Apoya a alguien que todos rechazan. Ámalos incondicionalmente. Porque podrías cambiar su vida. Como mi abuelo cambió la mía. Esa es la verdadera herencia. No el dinero. No las propiedades. Sino el impacto que tienes en la vida de otros. El amor que das. La fe que inspiras. El camino que abres. Mi abuelo me dio todo eso. Y yo paso esa antorcha. A mis hijos. A mis empleados. A los becarios. A cualquiera que esté dispuesto a trabajar duro. A soñar en grande. A no rendirse. Porque todos merecemos una oportunidad. Todos merecemos que alguien crea en nosotros. Y si nadie más lo hace, cree en ti mismo. Sé tu propio defensor. Tu propio apoyo. Tu propia inspiración. Como yo tuve que serlo durante años. Antes de que el abuelo me demostrara que no estaba sola. Esta es mi historia. De rechazo a redención. De dolor a propósito. De hija no deseada a empresaria exitosa. De víctima a victoriosa. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa quién te dijo que no eras suficiente. No importa quién te rechazó. No importa cuántas veces fallaste. Levántate. Inténtalo de nuevo. Trabaja más duro. Sueña más grande. Y nunca, nunca jamás dejes que alguien te diga que no mereces algo. Porque si estás dispuesta a trabajar por ello, si estás dispuesta a sacrificarte, si estás dispuesta a perseverar, entonces lo mereces. Todo. Cada logro. Cada éxito. Cada momento de felicidad. Lo mereces. Como yo lo merecía. Como mi abuelo sabía que lo merecía. Y finalmente, después de años de rechazo. Después de años de dolor. Encontré mi lugar. Mi propósito. Mi paz. Y espero que tú también lo encuentres. Porque todos merecemos ser amados. Valorados. Respetados. No importa lo que diga tu familia. No importa lo que diga el mundo. Tú importas. Tu vida importa. Tus sueños importan. Nunca lo olvides. Como yo nunca olvidaré las palabras de mi abuelo. Eres digna. Eres capaz. Y mereces todo lo bueno que te pase. Gracias, abuelo. Por todo. Para siempre. Fin.